Hermanos, muy buenas noches. Esta es una cápsula bíblica más acerca de los enemigos de la armonía. Hablaremos del el ego, la egolatría, el egoísmo o el egocentrismo. ¿Cuántas veces hemos cometido la imprudencia de centrarnos en nosotros mismos, de dejar de pensar en los demás, de considerar que podemos aprender, que de no podemos aprender de otros o inclusive de ponernos en los zapatos de otros, de pensar que solo nosotros tenemos la razón, que la verdad solamente está en nosotros? El ser humano así es egoísta por naturaleza y este es un enemigo de la armonía. El ego, la egolatría, el egoísmo, el egocentrismo. Y así como en otros enemigos de la armonía, vamos a ver los tres puntos principales. ¿Qué es o qué son? ¿Cómo operan? ¿Y cómo podemos vencerlo? ¿Qué es? Uno por uno. El ego es el yo. No pensamos en nadie más. No consideramos a los demás. No reconocemos a los demás. No hay certeza, ni ciencia, ni conciencia aparte del yo. La egolatría. Dice la Real Academia de la Lengua Española que es el culto o la adoración de una persona por sí misma. El egoísmo es la tendencia de las personas a profesar un excesivo amor por sí mismos, olvidándose de los demás. Y el egocentrismo es una exagerada tendencia a la exaltación de la propia personalidad. O sea, en otras palabras, pensar que el mundo gira en derredor de nuestra persona, que debemos considerarnos siempre a nosotros, primero a nosotros, que nos alaben, que nos atiendan, que seamos el centro de atracción en las reuniones o donde nosotros nos podamos encontrar. Pensar que, en forma hiperbólica o retórica, si nosotros, la escuela no es nada, si nosotros, la oficina no funciona, somos el centro de la ciudad, somos el centro del planeta, somos el centro del sistema solar, de la galaxia, de la Vía Láctea, y el universo mismo gira para nosotros. ¿Cómo opera? ¿Cómo operan estas acciones y actitudes? En la Biblia hay muchos ejemplos, pero como se dice, para muestra basta un botón. ¿Recuerdan a Amán en el libro de Esther? Vayamos ahí a Esther, capítulo 3, del 1 al 5. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Emadata, a Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había aclarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Con la egolatría, al final vendrán las cosechas de lo que sembremos. Por ejemplo, en el caso de Amán, pensó tanto en sí mismo que olvidó las consecuencias. Veamos un poquito más. La presunción de Amán. Hagamos un poquito del contexto. Esto ocurrió en uno de los banquetes que la reina Esther ofreció al rey y a Amán. Ahí en Esther capítulo 5 del 11 al 12 dice: y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero en su idolatría había una piedra en el zapato. Ahí en Esther capítulo 5 versículo 13 dice:
Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, eso le afectaba mucho a Amán. Su egocentrismo no le permitía ver más allá, el coraje lo cegaba. Vimos hace un instante que el rey Asuero había engrandecido a Amán. Esto es lo que había colocado, esto es que lo había colocado en un lugar preponderante. Y a este pues se le subió el puesto y al parecer le quedó grande. Pues en su soberbia buscaba la pleitesía de todo el que le rodeaba. Pero había algo más. Amán quería destruir al pueblo judío, como lo veremos ahí en el versículo 6. Esther capítulo 3, versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Amán odiaba al pueblo judío. Amán no podía ser objetivo en su pensamiento e inteligencia y lamentablemente recibe un muy mal consejo. En Esther capítulo 5 versículo 14 dice: y le dijo Zeresh su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¿Cuántas veces en nuestro actuar, en nuestra falta de objetividad, en nuestro parecer, estamos actuando en forma incorrecta? Y esto por hacer menos a los demás, por sobresalir, por no ser empáticos, por, tristemente, perder el amor por los demás. Y estamos cavando nuestra propia tumba, como le ocurrió al mismo Amán. Allá en Esther capítulo 6, versículo del 5 al 10, dice: respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y se refería de destruir al pueblo de Israel. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amán perdió la visión, perdió la objetividad y, por supuesto, perdió la vida. Y así muchos han perdido la vida. Otros su trabajo, otros su familia, otros sus amistades, otros ya perdieron la escuela. Siempre hay consecuencias, enfermedades, dolencias y amor propio. Y también la dignidad. Y más, mucho más. Tarde o temprano se pagan las facturas. Pero, ¿qué con el ámbito espiritual? Algunos creyendo en su corazón que no hay un Dios, que no hay un después de la muerte, pueden perder la oportunidad de arrepentirse y venir a Dios. No quieren pedir perdón, no quieren arrepentirse, no abren su corazón a Dios, por mucho que se les hable o les compartamos. Han tomado su decisión. Sí, han decidido su destino eterno, destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy está la oportunidad. Y bien, ¿cómo vencer este enemigo de la armonía? El ego, la egolatría, el egoísmo, el egocentrismo. Dejemos que la Biblia nos hable. Voy a leer algunas citas. Ponga atención, por favor.
En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En Primera de Samuel 12:24 dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. En amor y por amor. En Deuteronomio 11 dice, amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Ya para terminar, en Marcos 12, del 28 en adelante dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios nos guarde y nos ayude y nos guíe todos los días. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta pronto.